La Reja, un lugar donde la historia se entrelaza con la pasión y la cultura se respira en cada esquina. En esta ciudad, cada calle, cada casa, cada rincón es un capítulo de una historia que se está escribiendo. Aquí, la tradición y la innovación se unen para crear un lugar único, donde la vida late con fuerza y la creatividad no tiene límites. Bienvenidos a La Reja. Mi nombre es María Albertina, me pongo en contacto con La Reja cuando apenas tenía 7 años, en el año 57, a través, no viviendo en La Reja, pero sí siendo vecina de La Reja Grande. Me llamo Elda Betelani, hace 65 años que vivo acá en La Reja, 75 que concurro. Hola, mi nombre es Betty, vivo en La Reja, en el barrio El Porvenir, desde los 13 años. Mi nombre es Humberto Balbi, soy mercedino. Mis padres vinieron a La Reja a radicarse en el año 1962 y fuimos a vivir al barrio Paglione, que limita con La Reja, que lo divide la calle Belgrano en aquella época. Ahí viví 2 años y después me mudé a el barrio El Porvenir. Yo soy Ramón Ignacio Fernández, tengo 60 años y vivo en La Reja del año 78. Mi nombre es Roberto Portales, yo vivo aquí en La Reja hace ya 18 años y soy comunicador social, conduzco una radio, FM Utopía 94.9 aquí en La Reja. Mi nombre es María Elisa Coronel de Mariani, comúnmente se me conoce como Marisa. Hace aproximadamente 40 años que vivo en La Reja. Mi nombre es Carlos Alberto Urquiza, tengo 74 años y soy nacido acá en nuestra localidad de La Reja. Desde hace mucho tiempo me dediqué a estudiar la historia de nuestra localidad de La Reja, que aprendí a querer gracias a don Rubén Tito Gatero, y bueno, pude descubrir la historia de La Reja, nuestra localidad que es muy rica y que tiene muchas anécdotas importantes para destacar, como fue la llegada de los primeros durmientes, un 15 de diciembre de 1940, aquí a la localidad de La Reja, y eso dio luego inicio a lo que fuera la creación de la estación ferroviaria de La Reja, nuestra localidad, que lleva su nombre por una pulpería famosa que teníamos en el centro de La Reja, y que tenía una reja que estaba en el mostrador, ¿no? Que estaba sobre el mostrador, esa reja de pulpería, como se decía antes, y por ese motivo empezaron todos a llamar a esta localidad con ese nombre, porque ese era un punto de referencia, el cual todos los vecinos venían y de otros lugares también, que era más que nada para protegerse de distintas situaciones. Por ese motivo se estilaba a tener esa reja, ¿no?, en los mostradores de las pulperías. Bueno, como muchos saben, la pulpería pertenecía a la familia Meda, de descendencia española, que eran los que primero iniciaron todo esto. Y bueno, alguien para destacar en nuestra localidad fue don Juan Matías Pastorini, que fue el gran benefactor de nuestra localidad de La Reja, que gracias a él, a su impronta, logró que llegara la estación ferroviaria aquí a La Reja, que en ese momento, en aquellos años, estaba a cargo de los ingleses, los ferrocarriles. Entonces tenían que llegar inspectores aquí al lugar y tenían que corroborar de que era un lugar transitado, que pasaba mucha gente, o sea, de que era conveniente que llegara una estación ferroviaria a este lugar. Entonces, don Juan Matías Pastorini, con mucha creatividad, con mucho entusiasmo con los vecinos, contrató también gente con carruajes y demás para que el día que vinieran los inspectores hubiera movimiento en ese momento y que los inspectores pudieran apreciar de que era necesario que llegara el ferrocarril a nuestra localidad. En un primer momento, como no sabía que iban a venir los inspectores, eso se quedó truncado, y luego en el segundo intento ya sí Juan Matías Pastorini se percató de eso, invitó inclusive ese día a los inspectores a un agasajo con los vecinos y demás, y a raíz de eso ellos evaluaron de que era conveniente que llegara el tren a este lugar. Entonces es muy de destacar esa creatividad que tuvo don Juan Matías Pastorini para lograr
que llegaran los trenes y, como se dice comúnmente, le metió el perro a los ingleses, ¿no? Le metió el perro a los ingleses porque a raíz de eso ellos trajeron la estación ferroviaria aquí a La Reja. Hay personas especiales que han dedicado su vida a mejorar La Reja, impulsando el progreso, la solidaridad y el bienestar. Hoy reconocemos y celebramos a estos héroes anónimos que han hecho de La Reja un lugar más próspero, justo y humano. Les voy a hablar de los primeros pobladores. Podemos empezar por la familia Bullini, que llegaron en 1936 procedente de Chivilcoy en una jardinera. Después podemos hablar familia Paglione, que en 1937 pusieron el vivero frente en lo que era Villa La Reja, frente a la futura estación del lado sur. Ocupaban 3 manzanas. Ellos arbolaron la estación. La policía caminera, que estaba en la plaza actual Storni, y el Club Social, Cultural y Deportivo Villa La Reja. También les puedo hablar de la familia Porreca, que llegaron a Villa La Reja en 1938, procedente de Chivilcoy. Hablemos de la familia Moscatelli, que vinieron en 1938, una quinta en Santa Teresa de Jesús, el veterinario Juan Roca, y en 1941 el arquitecto Juan Moscatelli a La Reja. De esos 2 matrimonios, Susana Roca y Eduardo Moscatelli contrajeron matrimonio y tuvieron 2 hijos. César, radicado en Santiago del Estero, y la actual farmacéutica de La Reja de la farmacia Moscatelli, María Susana. La familia Ciccini vinieron a Villa La Reja en 1938. Familia Becasese llegaron a La Reja en 1954. En aquella época fueron los dueños de la Concepción de Quilmes, muy importante porque le han dado el trabajo en todo ese tiempo a miles de personas, ¿no? La familia Russo vinieron de Chivilcoy a La Reja en 1946, se radicaron en la quinta del comisario García. Y la familia Felice llegaron de Chivilcoy en el año 1944. Tantas personas vinieron de Chivilcoy que en esa época se le decía la Chivilcoy chica. También les puedo hablar de la familia Andrade, que vinieron de Galicia, España, en 1955. Volviendo a la familia Moscatelli, la importancia para mí en La Reja fue que el ingeniero tuvo un importante taller mecánico de matricería y maquinado de piezas para la industria automotriz, donde trabajaron muchos matriceros y operarios calificados para la industria metalúrgica. Y él, siendo el presidente de Rotary, el club de Rotary, que así se llamaba, Rotary Moreno Centro, que estaban acá en el club Villa La Reja, hicieron un aula para la escuela 7. Acá había una persona que, como todo, ¿no? La vida se va, y era una enfermera. Chola le decíamos. Era una persona que en aquel entonces iba en bicicleta a altas horas de la noche a colocar una inyección, a ver si se necesitaba alguna cosa. Ella estaba dispuesta a cada momento. Ha llegado a mi casa, a mi suegra, a Norma Sciulli de Mariani, a venir a colocarle inyecciones, a ver si ella estaba bien, si no tenía fiebre. Esas cosas son anécdotas que van camino y se pierden, pero las tenemos que hacer conocer. Nuestros paseos a esa edad eran la Plaza del Porvenir. La Plaza del Porvenir en ese momento estaba llena de juegos y enfrente había un almacén, la alemana de Doña Enriqueta. Doña Enriqueta nos cobijaba a todos en esa plaza que tenía juegos y siempre nos cruzábamos a comprar algo porque, bueno, o nos regalaba o nos daba agua, la molestábamos un poco a Doña Enriqueta. Vino a Argentina, creo, si mal no recuerdo, a los 8 años. Vivían en Capital, ayudaba a hacer vidrieras, una vida muy sacrificada. Vinieron a La Reja a vivir
en el año 58 o 59, así que aquí se instaló, puso en principio un kiosco. Su esposo Adolfo era carpintero. Una anécdota, don Adolfo una madrugada a las 4 de la mañana iba a tomar el tren a la estación de La Reja. Todo esto era campo, y en lo que hoy es la Plaza Buenos Aires, el Triángulo, estaba tan oscuro que ahí chocó con una vaca, se lastimó y tuvo que volver a su casa. Tanto Enriqueta como don Adolfo fueron parte de la historia de La Reja. La Plaza del Porvenir tiene mucho que ver con ellos. En esta zona había, para el lado de Santa Marta, muchas casas quintas, y en esa época la gente acostumbraba a venir a comprar a lo de Enriqueta, por lo tanto se hacían enormes colas. Enriqueta se destacaba por tener productos súper frescos, de primera calidad, y ayudar a quien lo necesitara. También está la familia del doctor Carlos Martín. Primero vinieron sus padres, después él ejerció como médico, por lo tanto es una persona muy apreciada por todos los vecinos. Vive actualmente en el mismo lugar donde vivió toda su vida. Y de La Reja estaba la tienda de los Becker, que al principio la atendían sus padres y luego Elga Becker, la farmacia de don Mario y doña Aida, donde actualmente está la casa de pastas frente al supermercado Día, la estafeta de los Fernández, el almacén de ramos generales de los Velázquez. Estaba el negocio de los Becker, que tenía todo tipo de cosas, desde zapatos, hilos, ropa. Le encargaba la ropa que fuera para lo que fuere, que tenés que tomar la comunión, que te tenés que casar. Don Manuel Becker te traía todo. Estaba Elga, doña María, que era los que manejaban la tienda. Después estaban los Fernández, que tenían todo tipo de plástico. Todo, ahí comprábamos todo. Inclusive hasta vendían el brametal y vendían todo. Después en la esquina estaban los Magiones, que tenían el corralón. Después estaba Galarraga, que tenía la carnicería. Después estaba la Portuguesa Ramos, que tenía la heladería. Esos eran los negocios, los únicos negocios. Y la verdulería y almacén de don Nicola. Era todo lo que había acá en La Reja. No había otra cosa. Recuerdo que en la esquina ahí de la estación había un viejo boliche, no el de Meda, que estaba del otro lado, sino de este lado, don Antonio Coronel, que tenía un boliche ahí, y venían de los tambos vecinos, porque todo el fondo, entre Álvarez y La Reja, había muchos campos y gente de campo, y venía con sus caballos, lo ataban al palenque y él tomaba sus copas. Incluso en ese bolichito, que después lo tenía un tal Ventura, que era sobrino de ese Antonio Coronel, y filmó parte de las escenas, sino Armando Bo con Isabel Sarli. Resulta que en la rotonda había un espacio donde estaba la policía caminera. Ahí se pasaban los camiones transportadores de diferentes rubros, ¿no es cierto? No voy a decir que bajaban cosas porque le daban cosas, no. Pero había un personaje muy especial que se llamaba Don Juan. Cuando él veía que la policía no estaba, él hacía de policía, ¿viste? Y era como que paraba, una persona que hizo mucho por La Reja. Se llamaba Tito Gatero. Tito Gatero tenía un kiosco justo enfrente de la estación de La Reja. Y Tito me contaba siempre historias, cada vez que nos juntábamos me contaba historias, anécdotas del lugar, de La Reja. Me enseñó a conocer La Reja, más que nada, la historia de La Reja. Don Tito era la voz de La Reja, era un gran referente de nuestra localidad, porque en el espacio que tenía en el periódico Para Usted de Moreno, lo dijo Tito,
él anunciaba allí todas las novedades de nuestra localidad. Era el vocero de la localidad de La Reja, con cumpleaños, con casamientos, además con cosas que pasaban cotidianas, problemas cotidianos, reclamos, etc. Don Tito Gatero se destacó durante casi 40 años escribiendo en el periódico Para Usted, en ese espacio que le brindaba el periódico, lo dijo Tito. Y además logramos que en el año 2015 don Rubén Tito Gatero fuera declarado ciudadano ilustre de Moreno, donde lo acompañamos con los vecinos, con un colectivo que nos proveyó la perlita en ese entonces, y lo acompañamos en esa sesión que fue muy emocionante para don Tito, porque se fue muy bien trajeado, junto con su compañera toda la vida, la señora Azucena. Y don Tito ese día se sentía muy emocionado y eso es algo que me lo voy a llevar para toda la vida. Fue uno de los periodistas de La Reja, porque contó la historia de todos, de todos. En el año 99 nosotros empezamos, después de tanta búsqueda de predios, de lugares, que también estuvimos un tiempo ahí en La Reja Chica, donde hoy funciona el Club Alto de La Reja. Conseguimos un lugar donde empezamos a armar una huerta comunitaria que le servía a la familia para llevarse la verdura, ayudábamos a las escuelas, todo eso, y nace Club Alumni, con un grupo de amantes de fútbol, que eran varios vecinos, hay un montón, los que nos ayudaron, te puedo nombrar la familia Fernández, la familia Sosa, los que se sumaron a trabajar y empezaron a ser parte de la comisión directiva, como Andrada, Alberto Pleitas, Diego Reynoso, Julio López. Son hombres y mujeres también que han soñado con este sueño que hoy está hecho realidad. Nos costó mucho, pero hoy ya tenemos un lugar donde los chicos se pueden divertir, donde hoy, ahora en este tiempo, empezamos a soñar con una placita que ya estamos armando, que era el sueño de Marcela, que albergaba a los pibes, con su olla solidaria de los sábados de la semana, con la copa de leche y un montón de cosas para el barrio, para la comunidad. Y entonces hoy nosotros, con la familia, con los miembros del club, decidimos que en conjunto que la plaza lleve el nombre de ella para que sea parte de la historia. En el nombre de Marcela van a estar reflejadas la gente que labura, la gente solidaria que labura en la comunidad, que por ahí no son conocidas, pero siempre están poniendo su granito de arena para que cada actividad, cada olla popular, cada merienda salga, se lleve adelante, ¿no? Esa es la historia. Nosotros somos un club muy solidario, muy inclusivo, y ahí siempre buscamos que el pibe se divierta, el pibe y la piba se diviertan. Y en esto contar también que Alumni se destacó por hacer un operativo corazón, los niños unidos a través del deporte, donde los chicos viajaban a las provincias con la idea y el acompañamiento del profe Chávez. Íbamos a las provincias, juntábamos cosas acá y hacíamos un casa por casa. Y el chico que iba del Alumni a una provincia llevaba un bolsito con regalos. Los recuerdos más lindos era cuando venía Carnaval, que íbamos con Agustina Porreca, íbamos a los eucaliptus a bailar, cruzábamos todo el campo, íbamos cantando y volvíamos cantando. Iba Chola, la enfermera, estaba Nati, era un conjunto muy lindo. Estaban los Bullini, estaban los Marc-Andrés, éramos toda una familia que nos reuníamos en los eucaliptos a bailar. Acá en La Reja, hace varios años, se hacían bailes, se hacían fiestas. Había una comunidad bastante compacta en el sentido que se juntaba la cooperadora de la escuela, la sociedad de fomento y el club La Reja. Y acá en este club se hicieron varios festivales, se hicieron kermeses,
Y era, incluso, te digo más, la calle Pastorini, que yo la vi cuando la pavimentaron, era una calle imposible de transitar, ahí se hicieron varios corsos de carnaval. Si salías a divertirte donde está el Soldadito, ahí había un restaurante. Era un restaurante de tango. Ibas los sábados, que era el único día que estaban, y ahí venían los cantantes, todo, y íbamos a bailar. Y si no, acá en la Sociedad de Fomento, en la esquina, donde hoy es la salita, ahí estaba la Sociedad de Fomento, armábamos nosotros los bailes. Venía Molina, los chicos de Casese, mi marido, Agustina, los Porreca, el conjunto que éramos todos. Y ahí íbamos a bailar. Acá en La Reja íbamos a bailar a la Sociedad de Fomento. También nos hacíamos escapada a La Reja Grande. Como el colectivo La Victoria pasaba hasta cierta hora, a veces nos teníamos que ir a pie y volver a pie de La Reja Grande. Íbamos al final, pasando la escuela 29 y la cancha donde doblaba el colectivo, ahí se hacían los bailes. También íbamos a bailar al Porvenir, que quedaba cerca del cementerio de la ferretería de Alanís, 2 cuadras hacia Moreno. Era una época maravillosa, yo tenía 22, 23 años. Así que todas las partes que yo vivía acá en La Reja fueron buenas, fueron maravillosas. Tengo los mejores recuerdos de las mejores gentes. Nos reuníamos en la Sociedad de Fomento, que estaban los Fernández, que eran los presidentes, los Becasese con los que íbamos a bailar, Molina, los Galarraga, toda esa gente íbamos a bailar a la Sociedad de Fomento. Doña Emma, Doña Loli, Don Guido, todos juntos, ahí hacíamos también fiestas, festejábamos a veces la Navidad o festejábamos el día de algo, hacíamos locro o hacíamos... eso lo hacían las personas mayores, nosotros éramos los jovencitos y hoy somos los mayores nosotros. O sea que era todo alegría. La Reja era bastante unido y bueno, el tiempo pasa. Este espacio donde yo estoy sentada hoy era el camino para la fábrica. La fábrica la teníamos en el fondo, donde don Coco Mariani, don Dulio Mariani trabajaban haciendo y fabricando instrumentos o arreglando instrumentos. Este espacio era eso. Habiendo acá 2 espacios más grandes, se me ocurrió hace muchísimos años, aproximadamente, hablando con Coco, general, teníamos tanto material de tango, de instrumentos, de cosas que nos regalaban, que armar un museo, armar este museo del bandoneón, siempre con la premisa de los bandoneones Mariani. Por eso hemos logrado eso tan bonito que hoy les regalo a todos, a toda la gente del partido de Moreno y aunque más allá también. Es una hermosa historia, podemos contarla, tenemos tiempo, entonces hay que aprovecharlo para... la cultura tiene que ser, la cultura tiene que estar. ¿Qué significa para vos La Reja? Mi lugar en el mundo. Todo, completamente todo. No podría no vivir en La Reja. Es mi lugar en el mundo. No concibo yo no vivir acá. Siempre lo consideré mi lugar en el mundo. En algunas oportunidades por razones laborales, incluso he vivido 4 años en el exterior, pero La Reja siempre fue para mí el lugar preferido. Todo. Viví lo mejor acá. Acá me casé, acá terminé de criar mis hijas. No sé, es todo para mí. Amo La Reja. Es el lugar que yo hallé para toda la vida. Es mi mundo, es el lugar en el mundo, porque lo que transitamos La Reja y lo veíamos antes de una manera, hoy la vemos de otra, y por eso te digo que la verdad que orgulloso y es mi lugar en el mundo. Y el lugar que a mí siempre me gustó de La Reja
obviamente más ahora, como está, es la reserva ecológica, el Parque Los Robles, el dique. Donde uno puede ir a tomar un mate, tenemos lugares bellos donde uno puede disfrutar. Y la definición sería un lugar en el mundo. Bueno, es mi lugar de vida, amo La Reja y por sobre todas las cosas amo al barrio El Porvenir, lugar donde vivo, y al barrio Paglione. A La Reja se le decía la Córdoba chiquita. Y médicos de Capital Federal mandaban los chicos que tenían problemas de pulmones aquí. Es mi lugar en el mundo. Acá me crié, formé una familia, mis amigos de la barra. En el año 2002, mi esposo y mis hijos nos fuimos a vivir a Madrid. Y yo me fui llorando y volví llorando. 6 meses nada más aguanté, con la maravilla que es, porque extrañaba desde el olor del pan a mi vecina Vidalba, que pasaba por la puerta de mi casa, todo, el silencio, los pájaros. La Reja es mi vida. Acá está todo lo que necesito. Es toda mi vida entera. Acá me desarrollé como niña, adolescente, profesionalmente, ejercí el trabajo deseado, vivir en el lugar y trabajar en el lugar. Creo que para mí fue un logro impresionante, enteramente agradecida, porque también nacieron mis nietos, mis 2 nietos. Ahí me quiebro. Santiago y Victoria, que son hoy mi presente más hermoso. Aparte, esto es paradisíaco. Te sentás a la tarde, vivís en otro mundo. Amo La Reja, lo más grande. No puedo comparar un solo lugar con La Reja. No me podría ir de acá.